Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre el origen de la psicología. Para comenzar, debemos decir que el origen de la psicología se remonta a Confucio, Hipócrates, Kant y Descartes, aunque la figura más representativa que dio el mayor impulso para su creación como ciencia fue William Wundt, considerado como el padre de la psicología experimental. La palabra psicología procede de los términos griegos alma, psique y estudio, logía, y significa literalmente estudio del alma. Se basa en el análisis del comportamiento del ser humano y de sus pensamientos, y es tanto una disciplina académica como una ciencia aplicada. Esta especialidad ha pasado por diferentes fases a lo largo de la historia, dando lugar a multitud de interpretaciones. Unos la colocan en los orígenes de la civilización, mientras que otros la sitúan en plena época moderna. Continuemos hablando sobre la psicología, particularmente cuando nace esta ciencia. Bueno, debemos decir que antes de comenzar a definir el origen de la psicología, su historia y autores, es importante comentar que nos centraremos en la disciplina y la historia occidental, puesto que otras culturas, como la de los países orientales, poseen corrientes de pensamientos totalmente diferentes. No debemos olvidar que el punto de vista definido a continuación ha coexistido con otras ideas y otros hechos históricos. Por otro lado, decir que como cualquier campo de conocimiento, su origen es muy difuso y no podemos establecer un origen de la psicología exacto en todas partes del mundo. Existen algunas evidencias de que la palabra psicología aparece por primera vez en el siglo XVIII, introducida por el filósofo alemán Christian Wolff. Por último, decir que este pensador definió a la psicología como la ciencia que estudia el alma, y no es de extrañar que se definiera así, pues grandes mentes como Descartes separaron el cuerpo de la parte pensante del ser humano, delimitando así dos espacios interdependientes, conocidos como el cuerpo y el alma. Continuemos hablando sobre el origen de la psicología, particularmente sobre su origen como ciencia. Bueno, debemos decir que en los inicios se definió como un estudio subjetivo sin bases científicas, caracterizado por el análisis a partir de la observación y la proyección. Sin embargo, en el siglo XIX, William Wundt decidió fundar el primer laboratorio de psicología experimental en el mundo. La psicología experimental ponía sobre la mesa una afirmación revolucionaria. Estudiar la mente humana requiere de experimentos y bases científicas. Es en ese momento donde podemos observar dos principios muy contrarios entre sí dentro de la disciplina de la psicología. Por un lado, la mente humana solo puede estudiarse mediante el análisis subjetivo y la proyección de los pensamientos, y por otro lado, la psicología debe ser una ciencia puramente experimental y empírica. Debemos decir y debemos agregar que a partir de ese momento, los estudios psicológicos fueron tomando caminos muy extremos, pero complementarios entre sí. Desde Freud afirmando que existe una gran parte sumergida de nuestra mente, donde reprimimos recuerdos, pensamientos y sentimientos, hasta la teoría conductista de Skinner, donde se postula que podemos hacer un completo análisis psicológico a partir de la observación del comportamiento. Sigamos hablando un poco más sobre la psicología, sobre su origen, particularmente sobre la expansión y consolidación de esta ciencia. Bueno, para comenzar vamos a decir que la década de 1880 marcaría un antes y después en este campo. Se concederían los dos primeros títulos académicos de enseñanza de profesor de psicología adjudicado a James McKean y el doctorado en psicología otorgado a Joseph Jastrow. Aquellos años serviría para que su expansión por todo el mundo se acrecentara. Tan solo 4 años más tarde, en Stanley Hall, pupilo de Wundt, abriría otro laboratorio en Estados Unidos, el primero en el nuevo continente.
También debemos decir que pese a esto, existiría otro padre de la psicología, en esta ocasión de la americana. Su nombre era William James. Uno de los libros bajo el nombre de Principios de Psicología serviría para sentar las bases de la escuela funcionalista. Por último, debemos decir que la primera clínica psicológica del mundo la fundaría Leonard Whitmer. Esto supuso la introducción de otro avance al mundo de la psicología. Lo que esta clínica aportaba era un cambio de estudio experimental por la aplicación práctica en personas. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequeen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de muchísima utilidad. Hasta la próxima.